y ahora estamos en contacto con Guillermo Moreno. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Un honor conversar con ustedes. Buenas tardes. Un honor para Guille. nosotros. Siempre es un placer escucharte e imagínate entrevistarte. ¿Cómo ves la situación del país de acá a cara del 10 de diciembre? Y concretamente, ¿cómo crees que se pueden resolver lo que vos llamás los equilibrios macroeconómicos? Mirá, la responsabilidad es del presidente electo. No va a haber ningún militante del Movimiento Nacional Justicialista que no desee el éxito del futuro gobierno, ni va a haber ninguna acción de ningún militante, dirigente, simpatizante del movimiento peronista que atente contra el logro de ese objetivo. Ahora, está claro que los desequilibrios son brutales. En términos fiscales, el desequilibrio que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir son inferiores al que existe ahora. Y en términos del sector externo, también, cuando se tuvo que ir de la Rúa, tenés un desequilibrio prácticamente del mismo orden. Con lo cual, acá se abren dos caminos. La posibilidad de pensar que vas resolviendo los temas que complican a nuestro pueblo en términos de alimentos, vivienda, salud, educación, vacaciones, etcétera, mientras vas resolviendo los desequilibrios, o como se hizo 2002 y a partir del 2003 la asunción de Kirchner, primero resolvés los desequilibrios para transformarlos en equilibrios y a partir de ahí avanzás sobre los temas que inexorablemente tenés que avanzar, que son los que mencioné precedentemente. Bueno, esta es una decisión que tiene que tomar el presidente electo. Lo veremos cuando empiece a definir sus políticas en el área económica. A mí me parece muy bien lo de la tarjeta que acaba de anunciar, de que evidentemente será suministro en términos de desarrollo social, arroyo, pero el tema de la comida de nuestras familias en una sociedad urbana como la Argentina se resuelve en el mercado, o sea, tener que tener plata en el bolsillo para ir y comprar la comida. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno peronista. Obviamente situaciones de emergencia se van a solucionar, pero eso no soluciona el tema de la alimentación de nuestro pueblo. Eso se soluciona con plata en el bolsillo, yendo al almacén, al súper, al hiper, poniendo arriba el mostrador y llevándote la mercadería que necesitas. Bueno, estos son los temas que hay que solucionar en plata. Buenas tardes, Guillermo, acá Luciana Hidalgo. ¿Qué tal, Luciana? Todo bien, no nos poníamos de acuerdo entre nosotros, debatíamos qué te preguntábamos. y bueno, ahí te preguntó Casey lo de economía, y a mí me gustaría que podamos hablar un poco sobre nacionalismo de inclusión. Te escuchábamos ayer desarrollar este análisis en Crónica, y me parece importante tu mirada. Mirá, el tema Bolivia y Chile es un tema extremadamente delicado, extremadamente. Bolsonaro recibió a Putin y al presidente chino la semana pasada en el marco del BRICS, de una reunión de los BRICS, sí. Ese conjunto de países que Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India, etc. Por eso es BRICS. Sí. La B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China, la S de Sudáfrica. Todos fueron, la reunión fue en Brasilia, y casualmente, o no, sí, Rusia y China terminan reconociendo el gobierno de esta señora. Claro, no tenían otra alternativa.
vienen a la región y un socio de ellos de la región les piden que hagan lo que hagan. Y bueno, es obvio que lo van a hacer. Si no, tendría que haber habido una ruptura del BRICS, y eso obviamente por una situación como la de Bolivia no van a poner en juego esa articulación. Conclusión: el Papa todavía no opinó, el Vaticano está... Trump opinó, Putin opinó, China opinó. Sí. Se van definiendo los temas, y para Argentina es una situación que tiene que ser entendida desde el interés nacional. No hay ninguna duda de la solidaridad con el pueblo boliviano. Ahora, acá lo que está en juego es la definición de Bolivia tal cual la conocimos, y que para Argentina es indispensable, porque la desarticulación geográfica de Bolivia, que es vieja aspiración de algunos departamentos bolivianos vinculados a Santa Cruz, pero que van a incorporar también donde están los yacimientos de gas más importantes, implicaría la emergencia de algo parecido a un estado tipo Puerto Rico asociado a los norteamericanos, pero en este caso asociado a Brasil. Sí. Porque no es casualidad que Bolsonaro reaccionó rápidamente, casi instantáneamente, y Trump tardó algunas horas más. Obviamente, ahí hubo informe, un llamado de Bolsonaro. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema básicamente de Bolsonaro. Venezuela es un tema de Trump, y eso se entiende. Las declaraciones de Bolsonaro son acompañando las declaraciones de Trump sobre Venezuela. Ergo, Venezuela es un tema que está instalado en el primer anillo del mundo. Es un conflicto de primer orden. Bolivia, para el mundo, es un conflicto de segundo orden porque pasa a ser regional. Ahora es de primer orden para la Argentina y para Brasil. Y puede la resultante de ese conflicto cambiar los equilibrios geopolíticos en el cono sur de Hispanoamérica. Por eso el diagnóstico es muy importante. ¿Quién debe operar para solucionar la tensión que está costando muchísimas vidas y daños materiales y demás en Bolivia? Y fundamentalmente Brasil y Argentina. De la misma manera que Argentina en algún momento tuvo la densidad para generar la paz en la guerra boliviano-paraguaya, y se firmó aquí en lo que hoy es el Ministerio de Economía, hoy, inexorablemente, sin esa densidad, sí tenemos la necesidad de participar en el conflicto. Y entonces, ¿desde dónde participamos? Desde la defensa del interés nacional. Y desde la defensa del interés nacional y la correcta caracterización de lo que está pasando, quizás lo que esté aconteciendo en Bolivia, es la expresión de una de las cuotas que tanto nos habló su santidad de la Tercera Guerra Mundial, que no es religiosa, no es un problema entre la Biblia y la Pachamama. Tal cual. Es un problema de los puestos de trabajo. ¿Quién va a trabajar y quién no va a trabajar? Y ahí la contradicción en el mundo evidentemente ya no es liberalismo y socialdemocracia o neoliberalismo socialdemocracia. Ni Estados Unidos. Tal cual. Es neoliberal porque está administrando el comercio. Y nadie que administre el comercio, como lo hizo el último gobierno peronista,
puede llamarse neoliberal es un contrasentido. Claro. En todo caso, el que estaría conduciendo el neoliberalismo en el mundo sería China. Otro contrasentido, y por eso va a Davos, el que defiende el libre comercio. Ni es la socialdemocracia, porque no tiene densidad Europa, ni liderazgo Europa continental para sentarse en la mesa de decisión a escala global. Hoy ahí están sentados Putin y Trump, y hacemos toda la fuerza del resto de los pueblos para sentar a su santidad. La discusión en el mundo, tomando las enseñanzas de su santidad, es qué tipo de nacionalismo es el que va a tener cierta hegemonía a escala global. Si es un nacionalismo de exclusión, a la usanza de las categorías europeas, de aquellos pueblos que levantan muros, o va a ser un nacionalismo de integración, de inclusión, como enseña el Papa, que levante y que construya puentes. Quizás Bolivia, lo que se esté discutiendo es la tasa de ganancia de las empresas, y si esta se hace sobre la sobreexplotación de los sectores excluidos, o se hace con modelos de integración y de inclusión dentro de las conceptualizaciones nacionalistas. Si ese es el teatro de operaciones, ese teatro de operaciones también se va a desarrollar en Brasil, se va a desarrollar en Chile y se va a desarrollar en Argentina. Por eso esto hay que entenderlo en lo que está aconteciendo en estos 4 países. Esto es Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Y por eso tan importante la caracterización que hagamos. Porque es muy difícil garantizar desde el interés nacional la existencia de Bolivia como tal si no se conforma una mesa entre Brasil y Argentina que conjuntamente tiendan a pacificar Bolivia. Así es que Brasil lo desea, y si no quedará claro su juego. Pero en eso, perdida la densidad que tenía Argentina en la región de su propia potencia imponer decisiones, la política exterior tiene que ser extremadamente inteligente. Lo que no tenés por potencia lo tenés que tener por inteligencia. Claro. Por eso la caracterización es tan central. Ser prudentes, y desde dónde analizamos el conflicto boliviano y el conflicto chileno. Y hay un solo lugar donde te podés parar, que es el interés nacional. Maravilloso. Sí. José. José quería preguntarte. Sí, ¿qué tal? Guillermo, José García Paz te habla. ¿Qué tal, José? ¿Vos cómo ves cuál va a ser la reacción de Bolsonaro ante esta crisis de Bolivia? Mirá, lo que estamos diciendo. Le pidió a China y a Rusia que reconozcan el nuevo gobierno, y la hipótesis de segregación de algunos sectores bolivianos es auspiciado por Itamaraty de toda la vida, no de ahora. El que se oponía era Argentina. Estoy hablando a principios del siglo XX. Sí, exacto. Chile resolvía sus temas de salida de Bolivia al Pacífico, Argentina completaba su mapa, y Brasil se quedaba con la zona agrícola. Esto de toda la vida. El que siempre se opuso a eso fue Argentina. Siempre. Porque a Argentina le sirve que Bolivia sea como es. Pero bueno, por un equilibrio regional para imponer una decisión. Pero tampoco tenemos que ser inocentes y no pensar que acá hay un juego geopolítico en la región de alto nivel. Sí. Y tenemos que mirar más a Bolsonaro en este conflicto que a Trump. Y no ir por análisis tan livianos que el litio, que esto, porque el litio argentino es más importante que el boliviano, el litio peruano es más importante que el boliviano. Acá está la construcción del nuevo diseño geográfico boliviano en cuestión. Y esto
ya se viene... En la Cancillería Argentina estas cosas se saben, si no se quieren hablar, no se habla. Pero bueno, el gobierno que va a asumir tiene que tener un diagnóstico preciso sobre lo que está aconteciendo. Y cuidado con esas tonterías de incentivar confrontaciones bélicas, porque estamos lamentando ya muchas vidas, pero por ahora hay armamento, es armamento de guerra, pero no deja de ser armamento liviano. Yo decía en Crónica ayer, la guerra de Croacia se definió cuando llegaron los cañones de 105 argentinos, porque la artillería definió la guerra. Bueno, seamos prudentes en lo que estamos hablando y entendamos el juego y cómo se está desarrollando. ¿Está bien? Entonces hay una mesa que conformar donde estén claramente los intereses de la región, a dónde quieren llegar, sobre todo Bolsonaro, que desde ya necesita un conflicto, y no es el venezolano, porque ese es un conflicto de primer orden, es un conflicto de Trump. Y la jugada del resto de los países del Mercosur, tipo Paraguay y Uruguay, ¿cómo ves que pueden llegar a jugar en este conflicto? La potencia tiene que ver ahí con Brasil y Argentina, eso está claro. Eso está claro. ¿Qué opinión te merece, Guillermo, lo que está sucediendo en Gran Bretaña? Que ellos parecen estar en una nube por fuera de todo, en la cual quieren salir de la Unión Europea. ¿Qué cambio puede generar el Brexit para el mundo en términos de nacionalismo, de inclusión o de exclusión? Y bueno, Inglaterra entendió bien lo que estaba en juego. Sabe que Europa continental es el nuevo perdedor de este mundo que se pergeñó, un viejo ganador de la globalización a la caída del muro de Berlín, igual que China, se van a transformar en los nuevos perdedores. Esto es una película que hay que mirarla en el próximo lustro, ¿no? Inglaterra decidió defender sus intereses nacionales. Naturalmente está en ese proceso. Hay que ver qué termina quedando de la Gran Bretaña y del Reino Unido. Veremos, este es un proceso que se verá. Desde el interés nacional, siempre es preferible discutir Malvinas solo con los ingleses que con todo el Reino Unido. Pero bueno, veremos cómo esto va a evolucionar. Pero entonces, esta tiene que ver con una vuelta a los nacionalismos después de el fracaso del globalismo. Por lo claro, lo que pasa es que hay dos nacionalismos. Unos que se apropiaron de la palabra nacionalismo y entonces lo asocias con Hitler, básicamente, como dijo el Papa, hace no más de 10 días. Y otro es el nacionalismo de inclusión, es el nacionalismo de amor y paz, que lo podés asociar con las viejas doctrinas económicas de nuestra iglesia en términos políticos, con el peronismo. Bueno, los peronistas somos nacionalistas, lo que pasa es que somos de inclusión, no de exclusión. Claro, precisamente ese tema... pueblo, que no hay ningún pueblo superior al argentino, pero que el argentino no es superior a ningún otro pueblo. Por eso y aprendemos del Papa que tenemos que hacer puentes, no levantar muros. Ahora, también el nacionalismo, porque vos ponés en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. No ponés tu necesidad nacional subordinada al orden internacional. No vas al discurso de Juan B. Justo cuando dijo que la Argentina no fabrique zapatos porque pobres obreros europeos, ¿de qué van a vivir? Porque en ese debate entre Juan B. Justo y Carlos Pellegrino, Pellegrini, obviamente vos estarías del lado de Pellegrini, necesitas tu manufactura, si no, no tenés, no agotás tu fuerza de trabajo, entonces tenés una desocupación al alza. Claro, estarías en contra de los intereses nacionales. También son globalizadores, este es el problema que tenemos.
Claro, porque yo lo que siento de alguna manera es que los nacionalistas de exclusión lo que quieren es una gran globalización, pero en tamaño más pequeño. En el sentido en que quieren homogenizar su propia cultura, no aceptando la diversidad que puede haber dentro de un propio pueblo, ¿no? Que eso lo puede hacer único y hacer comunidad en base a la diversidad, ¿no? Entonces lo que hacen es excluir no solamente a ellos que son de otros países, sino que los que son del propio país, por su raza. Sí, claro, por eso la definición es de exclusión y por eso... Está correctísimo lo que está diciendo, y por eso la limpieza étnica y todas esas tonterías e incluso poner los problemas fuera de lo que a vos te está aconteciendo. Bueno, esto lo hemos visto. Guillermo, los europeos se han equivocado. Guillermo, con por eso el hoy... liberalismo y el neoliberalismo, se equivocaron con el marxismo y también se equivocaron con las categorías del nacionalismo. Las categorías correctas del nacionalismo surgen naturalmente en un pueblo mestizo como es el pueblo argentino, en el marco de los pueblos americanos. De eso no hay ninguna duda. Y lo señala el Papa con precisión. Y con un objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo que tiene que tener el Estado-Nación? Que es el bienestar y el bien común de toda la comunidad. Lógico. Esa es la diferencia. Ahora, esto también se puede reflejar en la Argentina. El proyecto que puede llegar a conducir Macri en el corto plazo en términos políticos, pero que hoy es mucho más sofisticado, ya no es el experimento oligárquico fallido. Lo tenés que ir pensando en la articulación de distintos segmentos sociales y económicos y a quienes van a dejar afuera. No hay ninguna duda que afuera de ese proyecto está la UOM, porque no quieren ningún espacio metalmecánico. Pero yo no estoy tan seguro que no estén incluidos los petroleros privados. En tanto y en cuanto Vaca Muerta, el producido de Vaca Muerta se venda a precio internacional, el salario de los petroleros privados va a ser extraordinario, como es ahora. Sí. Bueno, esto empieza a definir unas articulaciones distintas. La experiencia de Macri oligárquica terminó cuando vino el fondo. La quisieron transformar en algo neoliberal, no les dio el tiempo. Cuidado ahora, porque en realidad se está conformando un bloque de una articulación político-económica que hay que tenerlo con mucha precisión. Sí. Sí, yo quería hacer mención sobre unas palabras del Papa en un encuentro interreligioso donde dijo la importancia de establecer los diálogos desde la propia identidad, ¿no? En pos de no licuar las identidades, como una manera de representar cuál sería un diálogo verdadero entre unos y otros, ¿no? Eso como primera medida, para sintetizar esto que decía Casey. Y por otro lado quería recordar ese momento en el que hablaste con Chávez y que le dijiste justamente que la riqueza de un pueblo tiene que ver con su capacidad de trabajo, ¿no? En pos de preguntarle por qué atesoraba tanta riqueza. Y creo que eso también tiene importancia hoy cuando estamos hablando de que la guerra en cuotas justamente viene por los puestos de trabajo. Claro, porque lo que el Papa señala que una tasa de desocupación al alza también hace ingobernable una nación y desintegra a su pueblo. De la misma manera que una invasión militar por la infantería de un ejército enemigo también te desordena territorialmente la nación y su pueblo. Pero una tasa de desocupación al alza también, y el Papa lo que dice, miren, defendemos cada especificidad de estos pueblos que se ha conformado, por lo tanto la globalización, que obviamente tiene que ver con el mundo, nosotros no la entendemos como una esfera, sino como un poliedro irregular, donde cada superficie de ese poliedro es un pueblo. Y si no hay un pueblo, no se completa la figura. Por eso somos defensores de los pueblos y por eso somos nacionalistas. Que se articulan ¿cómo? Desde una articulación con amor y paz, que es lo que enseña su santidad, no desde la confrontación. Ahora, eso no significa que no vas a entender los intereses que están en juego, porque básicamente la construcción, podría ser la construcción de una nueva geografía,
en el cono sur de Hispanoamérica. Y ahí hay dos países que tienen una voz primera entre el resto, que son Brasil y Argentina. Ahora, la densidad nacional entre Brasil y Argentina hoy es favorable a Brasil. Cuando Argentina podía contrarrestar esa situación, bueno, se daba que había una guerra entre Paraguay y Bolivia y la paz se firma en Buenos Aires, el Ministerio de Economía, como ya dije. Ahora hay que ver cómo esto se va a transitar. Por eso digo que hay que reflexionarlo desde el propio interés nacional y de lo que sirve a la región y a la Argentina. Sí, sobre todo porque el patriotismo es defender al pueblo, ¿no? Claro, claro. No hay patria sin pueblo, eso es lo que es. Así que bueno, estos son los debates que están en discusión y los temas que va a tener que abordar el futuro gobierno a partir del 10 de diciembre. Hola Guillermo, Eduardo Mañani. En términos domésticos, mi recomendación es que busque primero los equilibrios macroeconómicos, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar el futuro presidente. Hola Guillermo, Eduardo Mañani te habla. Acá estábamos escuchando atentamente y no podemos menos que coincidir con todas las expresiones que se han vertido. Ahora, yendo a una cuestión que indefectiblemente ha de darse en el próximo año, creo que el peronismo va a tener un debate interno para esclarecer a muchos dirigentes. Lo que tenemos bien en claro es que Guillermo Moreno es un dirigente absolutamente esclarecido y que sabe cuál es el objetivo y además cómo lograrlo. La pregunta entonces es, ¿contamos con Guillermo Moreno para liderar este sector del peronismo y llevarlo adelante? Mira, nosotros siempre vamos a hacer lo que hay que hacer. Obviamente el presidente entrante va a tener los 90 días que corresponde porque queremos que carretere y que levante vuelo, y a partir de ahí empezaremos a ver y opinar sobre las políticas aplicadas. Yo no tengo duda que las soluciones no las vas a encontrar en la socialdemocracia, ni en España, ni en Portugal, ni en México, claro. Al menos México. Lo vas a encontrar en el nacionalismo de inclusión, que es que hay que predicar para que emerja en Brasil. No es el Lula socialdemócrata el que va a dar solución, va a ser una construcción desde el nacionalismo de exclusión el que va a dar solución a Brasil y a la región. Lo mismo en Uruguay, lo mismo en Chile, donde claramente fracasó el neoliberalismo y la socialdemocracia, no solo fracasó Pinochet, ahí fracasó Bachelet. Pero bueno, son procesos que se tienen que dar los pueblos. Y ahí me parece que el peronismo, que viene reflexionando sobre esto hace 70 años, tiene muchísimo para aportar en la Argentina y naturalmente en la región y en el mundo. Totalmente. Seguimos adelante entonces. Seguiremos adelante entonces, compañero. Siempre con el mismo horizonte, y el horizonte tiene que ser la revolución justicialista, para que no solo todos comamos, sino que todos nos podamos realizar y seamos realmente felices. Los felicito por el programa, les mando un cariñoso y afectuoso abrazo y sigan esclareciendo el debate, porque finalmente la construcción del conocimiento es colectiva y ustedes son un mojón de la construcción de ese conocimiento colectivo, y les agradezco enormemente la entrevista. Gracias a vos, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo grande. Chao, querido. Un abrazo.